Que el Señor les bendiga. Bienvenida familia de CDA a nuestros devocionales de cada martes y jueves. Les saludan los pastores Telles. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Hoy me acompaña mi esposa Miriam. Hola, que el Señor les bendiga. Es un placer y un gusto saludarles. Y como decía nuestro pastor Manuel Valdés en una ocasión, ya les extrañamos y ya nos gustaría vernos otra vez nuevamente aquí congregados todos juntos. Pero sí, es un placer saludarles. Claro que sí, se les extraña, ¿no? Pero gracias a Dios porque nos permite llegar a las redes, gracias a Dios porque nos permite poder llegar a sus hogares por medio de las redes sociales, ¿no? Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de poder seguir compartiendo la serie que nuestro pastor ha estado compartiendo, ¿no? La obediencia versus desobediencia, ¿no? Los beneficios de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Y en esta tarde vamos a estar interactuando, mi esposa y yo, y compartiendo parte de nuestra experiencia en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos acerca del altar familiar, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca, Miriam, estamos en un tiempo donde nuestros hijos van a mirar o van a conocer a Dios a través de mirarnos a nosotros, ¿no? Porque en este tiempo que no se permite o no podemos estar reunidos en la iglesia, anteriormente muchas veces dependíamos o apreciábamos mucho la enseñanza de los maestros a los hijos, pero creo que en esta temporada, en este tiempo, a Dios nos está dando la oportunidad de reconstruir, de levantar altares en nuestras casas. Así es, y volviendo al tema que tú estabas diciendo ahorita, que mencionabas sobre la desobediencia, obediencia versus desobediencia, creo que todo esto empieza en el hogar. Todo esto puede, la obediencia puede iniciar en el hogar, y sobre todo es muy importante el papel que nosotros como padres tenemos con nuestros hijos. Y claro, porque vamos a ver, los que conocemos la palabra de Dios, y probablemente tú que nos estás mirando dices, yo nunca he oído de eso, soy un creyente, tengo una creencia en Dios, pero nunca he oído sobre lo que significa un altar familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que un altar es un lugar donde se ponía flores, donde se ponía eso, se ponía lo otro. No, en realidad hay una estructura y la Biblia nos enseña acerca de eso, ¿no? Dios establece o Dios le enseña al ser humano cómo levantar un altar, cómo lo que significa el altar, ¿no? Y lo vemos en la palabra de Dios. Mira, en el Salmo 78, cuando tú lo leas en tu casa, vas a mirar esto. Habla de cómo Dios le habla al pueblo, a su pueblo, a los que creemos en Él, acerca de lo que significa el mandamiento, de la enseñanza, del conocimiento de Dios. Dice así, el Salmo 78 dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, y abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. O sea, aquí Dios le está diciendo al pueblo, escucha. O sea, ellos iban a saber de quiénes, de sus padres, que les contaron a ellos. O sea, ahí es donde nosotros como padres jugamos un papel muy importante en enseñar a nuestros hijos. Así es, y también en una ocasión, y otra vez me refiero a nuestro pastor Manuel Valdés, como él dice, predica al Señor, si es necesario hablar, entonces habla. Y es lo mismo con nuestros hijos, como ellos nos miran, y en esa forma podemos enseñarles a ellos los principios de la palabra, lo que el Señor nos manda, lo que el Señor nos requiere, cómo tener este temor al Señor, pero que ellos lo miren personalmente con nosotros, y no necesariamente darles una lección así larga o de mucha teología, pero simplemente con nuestras vidas, cómo vivimos nuestras vidas, y ellos cómo empiezan a aprender de cómo nosotros vivimos, así empiezan ellos a vivir. Sí, hay un dicho, dice que los hijos no se pierden en la calle, se pierden en la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde les inculcamos valores, principios, ¿no? Y más, como tú decías, ellos, ¿cómo van a mirar a Dios o cómo van a conocer a Dios? Sino a través de nosotros. Y la palabra de Dios dice así, dice, no las encubriremos a sus hijos, dice,
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. O sea, está hablando de que nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos, les vamos a comunicar lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Y creo que somos el ejemplo más grande como padres, los que podemos enseñar a nuestros hijos acerca del conocimiento de Dios, ¿no? Y ahí vemos y podemos leer todo el Salmo, como habla de que hay que enseñarles, hay que hablarles de quién es Dios, cómo trabaja Dios, cómo Dios se revela en nuestras vidas, ¿no? Y creo que eso es importante. Así es, y yo creo en la forma en como estábamos hablando ahorita, tú y yo tenemos niños chiquitos que no necesariamente con palabras se entienden todo lo que a veces estamos diciendo, que estamos compartiendo, pero el simple hecho de una u otra palabra que de repente ellos empiezan a tener, o patrones que ellos empiezan a tener, como por ejemplo, la más chiquita de nosotros tiene 3 años y ya pide oración por su abuelita o pide oración por su tío o sus tías. Y eso, veniendo de una niña de 3 años, es inspirador para nosotros. Y como decía, esto es para familias, para padres que tengan familias de hijos de cualquier edad. Y creo que sí es importante lo que la palabra está diciendo, que dice no las encubriremos a sus hijos. Es importante enseñarles a nuestros hijos desde chiquitos, y si no fue desde chiquitos, nunca es demasiado tarde para empezar un altar familiar con nuestros hijos. Sí, y el Salmo continúa diciendo y habla, dice, a fin que pongan en Dios su confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños van creciendo y empiezan a confiar, empiezan a depositar esa confianza, ¿no? Hablabas de nuestros niños, y nuestros niños muchas veces, ellos confían en nosotros, ¿verdad? Ellos creen en nosotros. Yo le digo a la chiquita, súbete y salta, y ella brinca. Le digo al más grande, ya no, empieza a perder la confianza en mí. Dice, tú no me vas a cachar, me puedes tirar, ¿no? Y aquí es lo importante, que como padres podamos levantar y enseñarles lo que es un altar, ¿no? ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué habla del altar? Bueno, el altar, mira, para tú que por primera vez nos estás escuchando, el altar dice que es un lugar de sacrificio, ¿no? Es el propósito principal del altar, es establecer y mantener la relación de Dios y su pueblo, ¿no? Ahora, eso es la definición que podemos ver a través de la Biblia, ¿no? Ahora, queremos hablar 4 puntos, 4 cosas muy sencillas que te pueden ayudar a ti como padre de familia a levantar ese altar. ¿Por qué? Porque hablamos de la obediencia. Si tú y yo levantamos un altar, vamos a levantar una generación de hijos temerosos de Dios, con valores, con principios, con una visión diferente de acuerdo al Dios que conocen. Si no lo hiciéramos, hay consecuencias. Si no hiciéramos eso, habría consecuencias. ¿En qué sentido? En que se levantaría una generación rebelde, una generación incrédula, una generación que no conozca al Dios que nosotros conocemos. Por eso ahí es tan importante que nosotros, como padres, enseñemos esto, ¿no? El primer punto que queremos hablar así rápidamente es el lugar de sacrificio, ¿no? Ahora, ¿qué significa el lugar de sacrificio? Así es, en ese lugar hay muerte. Pero muerte ¿a qué? Muerte, en la palabra del Señor nos habla de cómo se sacrificaba un cordero, pero cuando nosotros nos referimos ahora a un altar familiar, es cómo nosotros podemos sacrificar cosas, sacrificar actitudes, sacrificar tal vez molestias, o sacrificar algunas cosas que no sabemos que no están bien, y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando y quiero que esto termine. Y un lugar donde haya lugar para cada quien, para cada cosa. Exactamente, mira, tú decías es un lugar de separar algo, porque la palabra muerte significa separar. ¿Qué vas a hacer? El lugar de muerte no es que te vas a morir, ni vas a matar a tus hijos, no, ni te vas a sacrificar, no. Vas a separar un tiempo para estar con ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan ocupados, estamos tan, ¿qué hacemos? Ten, hijo, por favor, le compras la tableta, le compro la tableta. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque quieres desligarte de esa responsabilidad y le estás dando a la tableta la responsabilidad de enseñarle la tecnología. Pero cuando tú separas un momento para estar con tus hijos, ahí es donde vas a sacrificar algo. Vas a tener que dejar de hacer algo para hacer algo mejor. ¿Y qué más que tener un tiempo con tus hijos? Así es, de invertir en tus hijos. ¿Sí? Es un lugar también donde se preparaba el fuego. Ahora, ¿qué representa eso? Mira, nuestros hijos miran en nosotros la relación que nosotros tenemos con Dios. Es, por ejemplo, la relación que tenemos tú y yo, ellos lo miran y para ellos es normal. Esa relación, de repente yo a mi esposa le doy un beso y mis niños lo miran. Están aprendiendo que es normal, ¿no? Que es parte de la familia y que ellos van a imitar eso. Entonces, cuando tú les empiezas a compartir acerca del altar y apenas a poner una llamita de fuego en su corazón acerca de Dios, ¿qué vas a hacer? Estás encendiendo un fuego en su corazón de ellos. Estás preparando su corazón para que ellos crean en Dios, para que aprendan a tener una relación con Dios, ¿no? Y que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos donde muchos hijos de creyentes no conocen a Dios. Lo vemos en la Biblia, en el libro de Josué, habla que esa generación conquistó la tierra prometida, pero la siguiente generación, la Biblia habla que ellos ya no conocieron a Dios. ¿Qué pasó ahí? Una desconexión entre los padres con los hijos, pero en el altar familiar tú vas a conectar ese fuego en el corazón de ellos del conocimiento de Dios, ¿no? Así es, y aún en la actualidad podemos ver y somos testigos todos nosotros de esa conexión que hay entre los padres y los hijos. Y yo creo nuestro plan o nuestro goal, ¿cómo se puede decir? Meta Sí. mía y tuya es de que nuestros hijos no formen parte de esa desconexión entre padres y hijos, sino que haya una conexión siempre, que sepan que ese altar es un lugar para poder venir y refugiarte en un lugar seguro. Y sobre todo, tú y yo hemos sido testigos de cómo nuestro hijo de 8 años de repente viene y dice, hey, podemos orar por mi amigo que está en la escuela, que está pasando por esta situación. Y creo que eso es bonito, ver a tu hijo, ver a tus hijos, pedir oración por alguien más y saber que en este lugar del altar puedo confiar en que voy a orar al Señor y el Señor va a escuchar y mis padres me van a estar apoyando en mi deseo, que es orar por ese amigo. Exactamente, ¿no? Y el segundo punto que queremos compartir contigo en este día es que es un lugar de pacto. ¿Qué significa el pacto, no? Y es importante, mira, que tú y yo entendamos que todo esto tiene que ver con lo que la palabra de Dios enseña, los principios para la familia. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios crea después de todo eso, crea la familia. Y la familia hoy está vacía, hoy la familia está disfuncional, ¿no? Hoy por eso vemos que hay muchos divorcios, por eso vemos a muchos hijos en rebeldía, por eso vemos muchos hijos que no tienen el conocimiento ni la revelación de Dios. Y algunos de ellos hasta miedo le tienen a Dios. Piensan que Dios es un Dios castigador, que Dios los va a castigar, que Dios los va a juzgar, que Dios está mirando a ver a qué horas se equivocan, ¿para qué? Para juzgarlos. No, y tenemos que entender que el lugar de pacto es el lugar donde enseñamos a nuestros hijos a reconocer que hay un pacto con Dios y que Dios siempre se va a comprometer a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios te da una promesa. Y cuando Dios te da una promesa, Él se compromete, hace un pacto de cumplirlo, siempre y cuando yo le obedezca. Hablamos de obediencia y desobediencia. Si yo no obedezco a Dios, Dios no se compromete a cumplir ese pacto, ¿no? Y especialmente cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, voy a hacer esto, y no se lo hago, yo no estoy cumpliendo un pacto con Él, ¿verdad? Estoy rompiendo. Entonces ellos dicen, no, si yo le digo algo a mi hijo y no se lo cumplo, decir, así es Dios. No. Pero en el lugar donde tú y yo vamos a cumplir esos pactos, vamos a tener un tiempo donde vamos a estar con el Señor, ¿no? Y compartir con ellos, ¿para qué? Para que ellos crezcan en eso. Y es bien importante, hermano, hermana, amigo, que nos sintonizas en esta tarde, ¿no? Que tomes esos dos
esos dos principios, y en el próximo devocional te vamos a estar compartiendo los otros 2 puntos, ¿no? Pero en primer lugar, hoy hay un altar para la televisión, para las redes sociales. Ahorita pues no hay deportes, pero antes lo había. La moda, la música, pero esa es la temporada donde tú y yo vamos a obedecer lo que la palabra del Señor nos enseña, de levantar un altar en la familia, un lugar donde tú puedas empezar a llevarles a tus hijos el conocimiento y la revelación de Dios a través de tu propia vida, ¿no? Y que lo establezcas como día tras día. Nosotros tenemos nuestro lugar, nuestro tiempo de altar familiar, y ahí es donde mi esposa decía, donde nuestros hijos nos piden oración, y oramos por la familia, oramos por la iglesia, oramos por gente que ellos quieren que oramos, y hasta les preguntamos, ¿verdad? ¿Por quién quieres que oremos? Y ahí es donde tú estás poniendo la semilla en el corazón de ellos, ¿no? Así es, y sobre todo cuando mencionamos tener un altar con tus hijos, no significa tener un lugar así serio, religioso, ni mucho menos. Estar en la presencia de Dios es un lugar muy bonito, es un lugar donde hay paz, es un lugar maravilloso, y que ellos sientan que están en la presencia de Dios, y saber que cuando tenemos ese altar familiar, ellos pueden ser ellos mismos, sí, porque están delante de su Padre, porque están delante del Señor, porque estamos todos unidos como familia, y la forma en cómo vemos como cada uno de ellos puede ser ellos mismos, y está bien. Unos son más serios que otros, pero estamos bien, y saber que no es un lugar de religiosidad, pero es un lugar donde hay paz y donde podemos convivir sanamente como familia. Y es un lugar donde les conocemos, ¿verdad? A ellos. Bueno, vamos a orar en esta tarde para despedirnos, pero yo espero que puedas mirar el próximo devocional, donde vamos a seguir compartiendo los demás puntos. Y quiero orar por las familias, quiero orar por las familias que nos están mirando en este momento y que dicen, ¿sabes qué? Yo necesito levantar un altar familiar. Mis hijos se han perdido, pero aún lo puedes hacer. Nunca es tarde. Vamos a orar para que Dios te enseñe, Dios te revele. Y si tienes alguna pregunta, puedes mandárnoslas ahí a CDA Papler, y nosotros te contestaremos. Puedes compartir con nosotros. Dices, ¿cómo puedo hacer esto? Con todo gusto, nosotros podemos ayudarte. Puedes mandarlos a la iglesia, ahí en la página cdapapler.org. Ahí puedes comunicarte con nosotros, y vamos a estar orando por ustedes, ¿no? Vamos a orar en esa tarde. Padre mío, te doy gracias, Dios, por ese tiempo tan maravilloso que nos permites compartir, Señor, con esta gente, Señor. Gente que te conoce, gente también, Señor, que va a conocerte. Padre, en este tiempo, Señor, estamos orando porque en cada familia que nos está mirando, en cada persona, Señor, cada hogar, cada matrimonio, se empiezan a levantar los altares familiares, Dios. Se empiezan a levantar, Señor, tiempos de comunión, tiempos donde se ore, donde se ministre la vida de los hijos, Señor. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos esos tiempos, esos momentos, Señor, de encontrar la libertad, de tener ese tiempo, Señor, para compartir con los hijos, Dios. Te pido, Señor, que por cada uno de ellos que están mirando, que en esta tarde, Señor, empiecen a levantar, y antes de dormirse, Señor, empiecen a tener esos altares, Señor, donde busquen tu presencia, donde, Señor, venga tu Espíritu Santo a ministrar la vida de nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos miramos en el próximo devocional.